Trovadores, quiero invitarles a este nuevo proyecto Trovit Cuentos y Leyendas, en el cual les traeremos una variedad de contenido para todas las edades, leyendas y cuentos de todo el mundo. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo estaré dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video. Ayúdame a llegar a los primeros 100 suscriptores, que pronto estaremos subiendo contenido. Las brujas le arrancaron los ojos. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de San Luis Potosí. El último cazador de brujas por las noches deambulaba sin temor como desde hacía muchas décadas por estos bosques de San Luis Potosí, en México. Él era el terror de estas bestias y seres miserables conocidas como chupaniños y robaalmas. El pobre ermitaño fue vencido y como castigo le arrancaron los ojos. Estas malditas bestias nahuales sin corazón. Cuando yo era muy joven, vivía con un tío y su esposa en un ranchito de San Luis Potosí. Mi tío sí que no le tenía miedo a nada ni a nadie. Todas las noches rezaba antes de dormir, pero un día por la mañana, mi tía le dijo a su esposo que en las noches se escuchaba cómo arañaban el techo casi siempre. Mi tío le dijo que eso sin duda era una bruja nahual y también le dijo que le pasara al niño sin bautizar, esto para dormirlo con él. A ver si esas malditas brujas son capaces de entrar a nuestra casa, exclamó mi tío. A medianoche se escucharon los aleteos de varias aves y cómo empezaban a arañar las láminas del techo. Mi tío dormía siempre con un machete bendito bajo la cama. Al oír el ruido se levantó y empezó a rezar las 12 verdades del mundo. Primero al derecho, luego al revés, y con una soga le hacía los 12 nudos. Mi tía asustada cargaba al bebé. El tío nos ordenó que nadie se separara para nada. Él salió y cuando regresó exclamó: «Ya está hecho. Ahora sí, vámonos a dormir». Después todo fue tranquilidad. Amaneció y mi otro tío llegó asustado a despertarnos gritando que en el pozo había una mujer amarrada y con el sol se estaba secando y le estaba saliendo humo. Al oír la noticia, fuimos por todo el pueblo para que miraran esta bestia nahual. Los campesinos al mirarla la apedrearon y la quemaron, pues era la responsable de tantas muertes infantiles. De inmediato imaginé, es que esta era la madre y líder de todas las brujas que se convertían en diferentes animales para robar a los niños de la región. Después de que murió, extrañamente mi familia ya no tuvo paz, y por ser el último sobreviviente de la familia del cazador de brujas, cuando regresaron, fue por décadas que me buscaron. Por eso me aislé y viví en el bosque. Allí me convertí en un ermitaño. Ahora están esperando mi muerte y así cobrar la venganza que por años esperaron. Estuvieron a punto de lograrlo, pero Dios aún no me dejó ir. Un grupo de jóvenes de cierta noche se adentró en este misterioso bosque, esperando tener suerte y poder encontrarme en mi rutinaria caminata. Ermitaño, amigo ermitaño, por favor, ¿está usted aquí? Lo hemos estado buscando por horas. Ya a punto de marcharnos sin suerte, llegamos a una ruina donde al parecer él habitaba. Allí dentro de una casa sumamente antigua y en total oscuridad, encontramos al ermitaño como esperando pacientemente a que estas brujas resurgieran del infierno. Y esta vez, él no sería derrotado. Él parecía esperarnos y nos invitó a pasar a su humilde hogar. Él era un anciano de 104 años, muy bien conservado, de estatura impresionante y muy acertado en sus sentidos. Él portaba una ropa muy vieja y lo impresionante de esto es que al alumbrar con una vela logramos verle ausente de ojos. Solo tenía la cavidad visual vacía. Traía una cruz color azul que lo protegía de sus enemigas. Él, muy sereno, se limitó a contarnos la razón de su ceguera y en todo momento exclamaba que era por culpa de esas aves malditas de Satanás, las devoraalmas y chupasangre. Él en su época de juventud tumbó y enfrentó a decenas de brujas reales. Sabía muchas formas de bloquearlas, paralizarlas y bajarlas del cielo. Él era un maestro en el arte de enfrentarlas.
de nombre Nicolás González, quien cuenta que hace justamente 2 años, al ir al monte a recoger leña, sintió como la tierra se abrió para dar salida a esas brutales y salvajes bestias. Exclamó el cazador. Yo supe de dónde se ocultaban y hacían sus rituales. Las dominé con las 12 verdades del mundo, con espejos y oraciones, pero esa noche me agarraron distraído y me encontraron. Allí aprovecharon para tratar de matarme. Fui brutalmente atacado por esas brujas pactadas, quienes me sacaron los ojos. Tenía cientos de enemigas odiadas, las cuales años atrás fueron casi extinguidas por ese gran hombre estudiado en lo relacionado a Dios y eventos paranormales. Eso es verdad. Ahora que quedó ciego el cazador, desarrolló ciertos dones. También ha tenido contacto con los espíritus de los ahogados en ese río de los muertos, los cuales llegan a él suplicando ayuda para trascender al mundo del descanso eterno. Esas brujas durante siglos azotaron este pueblo. Tengan cuidado que aquí es el paraje mundial de las brujas. Ellas saben que mientras viva, así esté ciego, no harán sus maldades. Está aún listo para interrumpir sus ataques, contestó el cazador. Las brujas trataron de seducirme, pero al momento que lancé la oración, estas se convierten en enormes pájaros grotescos y extremadamente horribles. En ese momento se escucharon aterradores gritos afuera y en minutos la casa fue visitada por docenas de estas bestias. Era una sensación escalofriante y a la vez aterradora de saber que podíamos allí perder la vida. El ermitaño nos pidió que saliéramos del bosque, que estos enemigos podían matarnos si permanecíamos con él. El ermitaño, un poco asustado por nosotros, nos gritó que nos querían llevar. Ellas olían la sangre de los visitantes. Caminamos a prisa como pudimos y ese bosque encerraba psicofonías de diferentes tipos, como muertos, seres descarnados, demonios, brujas, y al final vimos cómo las brujas con gran agilidad brincaban de un árbol a otro. Estaban a punto de alcanzarnos. Eran demasiadas para el pobre viejo de 104 años. Creímos que él moriría antes que nosotros lo hiciéramos. Él sacó su machete bendito, les arrojó sal y lanzó las 12 oraciones. Eso sirvió para frenarlas en seco y evitar que nos alcanzaran. Corrimos por minutos como pudimos. Gracias a Dios salimos a tiempo del bosque y hasta el día de hoy de él no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que esto es real y no le queda mucho tiempo de vida y estas bestias esperan por su venganza. Hay rumores que aún sigue con vida este gran hombre ciego, pero con mente brillante en algún lugar lejano. Se habla mucho de estos seres, se remontan desde épocas prehispánicas. Se trata de brujas que tienen la capacidad de transformarse en animales como perros gigantes o cerdos y aves, que se meten a las casas cuando sufren de esta transformación para robar niños sin bautizar y chuparles la sangre. En muchos lugares se cuentan estas historias, sobre ellas que en este corto espacio no cabrían, pero todas concuerdan en la perversidad y voracidad de estas bestias, y en algunas de ellas se habla de diversos métodos para apresarlos o matarlas. Raramente se les perdona la vida, con la condición de que ya no hagan más daño. Muchas de ellas son personas conocidas por todos, o señoras muy ancianas que tú y yo vemos a nuestro paso. Trovadores, en la descripción del video se encuentra el link de la página del autor del siguiente relato, nuestro querido escritor Alex Morales Gómez. Síguelo. La Casa de los Fantasmas. Soy odontólogo de profesión. Cuando terminé mis estudios, debía hacer año rural, que es obligatorio en mi país. Así tengas el cartón, debes cumplir con este último requisito. Todos quisiéramos que nos enviaran a un pueblo cerca a la ciudad, pero la realidad es que estos tenían sus estudiantes asignados con antelación, hijos de empresarios o políticos, así que fui ubicado en un pequeño pueblo muy lejano, olvidado de la mano de Dios. Llego en la tarde con un calor insoportable. Voy al único hotel existente. Las habitaciones todas están desocupadas, pero el precio que piden por la estadía
Es como la de una habitación en el mejor hotel en un país europeo. Desde que salí de la capital me habían recomendado una casa. No había querido ir allí por el solo orgullo de sentirme independiente, pero no hubo de otra. La casa era una inmensidad. Vivían 3 ancianas. Era tan antigua como el pueblo. Sus paredes de tapia, su piso en madera, una madera igual de vieja. Las tablas del piso crujían como si toda la casa se fuera a desbaratar. La habitación que me correspondía era inmensa como todo allí. Sus grandes corredores, su techo con cielo raso y altísimo. Atrás de la casa, a pesar que era en el propio pueblo, tenía una gran huerta con cultivos y árboles frutales. Entre las comodidades o derechos que tenía, era que podía tomar cualquier fruta. Después de cerrar el trato del alquiler, me acomodé en mi habitación. En el pequeño pueblo no había nada que hacer en las noches. Parecía un pueblo fantasma. Así que a las 8 en punto estaba en mi habitación, sin nada más que hacer que intentar dormir. El calor era insoportable. Ni un radio, ni un televisor. A pesar de todo, pronto me quedé dormido. Cuando estaba profundo, escucho el caminar por el entablado fuera de mi habitación. Serían eso de las 10 de la noche. Las ancianas que allí vivían decían que ellos se iban a dormir apenas oscureciera. Las pisadas iban y venían por todo el corredor, acompañado de estos, voces, murmullos, como personas que hablaran tratando de no despertar a las demás personas en la casa. Creí que por algún motivo las ancianas se habían levantado. Cuando les pregunté a las ancianas, me dijeron que no eran ellas. Aseguraron que son los fantasmas de las personas que han vivido en esa casa, pero que no debía preocuparme. Eran inofensivos. A pesar que te digan que son inofensivos, no te acostumbras a vivir con cosas así. Era una constante de cada noche, las pisadas en las tablas, los murmullos de voces. A eso se unía que alguien golpeaba la puerta de las paredes. También los lamentos lastimeros. Eso era una constante en aquella casa. Todas las noches era una completa locura. Con los días conseguí un televisor y aprendí a dormir con este encendido y la bombilla igual. Así el ruido del televisor se mezclaba con los de la casa. Aprendí a vivir con los fantasmas y las 3 ancianas que se reunían a hablar de sus cosas. Aunque siempre estaban juntas, solo Bernarda o Bernardita, como le decían, era quien hacía todo. Las demás solo la acompañaban y hablaban. Una noche, sería eso de las 7, las ancianas ya dormían. Yo tenía algo de sed, así que salí a la huerta a buscar un limón para hacerme una limonada, algo muy común allí, pero siempre lo había hecho en el día. Voy a la huerta, con un palo preparado, con un gancho, tumbo 2 limones. En medio de la oscuridad, con una pequeña linterna, voy a ver dónde cayeron. Estoy ahí agachado buscando, cuando siento y escucho el revolotear de algo grande sobre los árboles. Ese revolotear hace que todos los árboles se mezan, como si un huracán se tratara, acompañado de esto una risa chillona y tenebrosa. Olvidé los limones, olvidé la linterna y corrí a casa. Esa noche dormí mal. Al amanecer les pregunto qué era aquello. Las 3 ancianas me dijeron que simplemente eran brujas. Les gusta vagar en la noche y asustar a las personas que se encuentran. Pues no volví a salir de noche a la huerta. Un fin de semana viajaba a la capital. Dio la casualidad que mi hermano bajaba del pueblo donde yo estaba haciendo mi año rural, porque iba de paso para otro pueblo. Me pidió alojamiento por esa noche. A pesar que yo no estaría allí, le dije que sí. Hablé con Bernardita para que lo dejara entrar. Así se hizo, pero lo que vivió mi hermano fue terrible. Estaba bastante cansado, porque el viaje que hacía era en motocicleta. Muy pronto se quedó dormido. Cuando alguien le jala la cobija, no solo se la jala, se la arrebata y estaba a un lado de la puerta. Él se pone de pie, sin saber lo que sucede. Allí hay alguien,
o algo, pero él no lo puede ver. Escucha las pisadas, pero no afuera, como me pasa a mí. Las escuchaba ahí mismo en la habitación. Me aseguró después que veía cuando las tablas se hundían bajo los pies invisibles que caminaban. Vio cuando las dos sillas que yo tenía ahí se movían solas, como si alguien las acomodara en un lugar y después en otro. Las voces también estaban ahí en la habitación. Escuchaba cuando le hablaban al oído, aunque no podía entender lo que decían. Esa noche fue la más larga y terrorífica para mi hermano. Apenas vio el primer rayo de sol, salió afuera para montarse en su moto y seguir su camino. Bernarda le preguntó si lo iba a desayunar. Él le agradeció con toda la cordialidad que pudo y huyó de ahí. Yo pasé otros 3 meses en ese lugar, aunque no terminaba mi año rural. Me trasladaron a otro pueblo. Cuando conté esta historia a mis padres, ellos no lo podían creer. Más que nada, porque en esa casa donde estuve casi 6 meses, no vivía sino una persona, y esa era Bernarda. De las otras dos ancianas, ni ellos, ni nadie en el pueblo sabían. También mi hermano me aseguró que él solo vio una anciana allí. Nuestro querido escritor, Alex Morales Gómez. Síguelo. De madrugada. Estoy esperando el autobús. Es de madrugada y aún no sale el sol. El primer transporte pasa a eso de las 5:30. Miro mi reloj por inercia. Sé que es temprano y que llegué a tiempo como casi siempre. Una mujer joven se hace a mi lado. Casi conozco a todas las personas que toman el autobús a esa hora. Estoy seguro que aquella mujer no es una de ellas. Está cubierta con una capota, al parecer para protegerse del frío. No me mira, su mirada está en el piso. Pasa pocos minutos cuando ella levanta la mirada. Como dije antes, por su cuerpo se veía que era una mujer joven, y en verdad que lo era, joven y muy bonita. Al cruzar nuestras miradas me sonríe, pero no es una sonrisa de cordialidad, es una sonrisa misteriosa. Rehuyo su mirada. Algo no me gusta de ella. Cuando miro a otro lado, siento una opresión en el pecho. Siento cuando pierdo mi respiración y con ella el conocimiento. Me voy de bruces al piso. La veo a ella y mirando, tan bella, tan joven, tan malvada. Me llevan al hospital en una ambulancia. No me prestan atención. Una chica le dice al otro paramédico: todo esto es por protocolo, pero este ya está muerto. ¿Muerto? No puede ser. Quiero gritarles que sigo vivo, que me doy cuenta de todo. En mi mente grita auxilio, auxilio, pero solo es en mi mente. Entran conmigo, bueno, con mi cuerpo. Para ellos estoy muerto. Me dejan en una camilla, llenan papeles y me entregan como cadáver. Siento cuando corren la camilla por un pasillo. De un momento a otro me veo detrás de la camilla. Un hombre grande me lleva, o al menos mi cuerpo. Yo me puedo ver ahí tirado. Veo cuando me entran a la morgue. Quiero sacudir al tipo para que dé media vuelta con mi cuerpo, pero traspaso su cuerpo. Lo entiendo todo. Estoy muerto en verdad. Soy un fantasma. Nunca creí que algo así pudiera pasar. Me quedé ahí al lado de mi cuerpo. Escucho afuera cuando dicen que ya le avisaron a los familiares, mi madre y mi hermana. No sé qué hacer. En mi nuevo rol como fantasma, estoy ahí mirándome. Cuando veo una figura al lado de la camilla, es ella, la mujer de la parada del autobús. Mira mi cuerpo y después levanta la mirada hacia mí. Me sonríe de nuevo, esa sonrisa malvada. Siento la opresión de nuevo en el pecho, pero ya no estoy ahí parado. Estoy dentro de mi cuerpo. Tengo los ojos cerrados, así que no puedo decir qué pasó con la mujer. Escucho unos pasos y la voz de una mujer que dice: por Dios, este está vivo. Siento cómo corren conmigo por un pasillo. Varias voces gritan y dan órdenes. Me ponen oxígeno,
Me pinchan un brazo, me pasan una cama. Estoy de nuevo en este mundo. No soy un fantasma. Pasé 12 días en coma, pero dándome cuenta de todo. Desperté a medianoche. Sabía que iban 12 días. Los había contado en mi mente. En esos días escuché a mi hermana y a mi madre llorar y reír. Entre ambas se daban ánimos por mi recuperación. Cuando despierto estoy solo, o al menos así lo creí de primer momento. Pero al fijarme en un rincón oscuro, ella estaba ahí. La mujer aquella me mira y sonríe. Esa misma sonrisa malvada y tenebrosa. Me llevo la mano al pecho por inercia. No siento nada. Solo pienso que aquella mujer ha vuelto a terminar su trabajo, pero ella se desvanece en la oscuridad, desaparece. A eso de las 4 a.m. pasa una enfermera y al verme despierto me saluda y corre a dar parte a un médico. Los médicos están felices por mi despertar. Llaman a mi familia. Estas lloran y ríen, me abrazan, me besan. 3 días más pasé en observación. Me dieron de alta en perfecto estado de salud. En todo este tiempo los médicos no pudieron explicar qué me afectaba la salud. Estaba sano. Después de esto seguí mi vida normal, aunque cada que espero el autobús en las mañanas, siento el terror de volverme a encontrar con ella. Siguiente relato. Ella o el demonio. Ella era la dueña de un bar de prostitución. Se decía que tenía pacto con el demonio para que le fuera bien en su negocio. También que allí se practicaba el aborto y los bebés que quedaban vivos, ella los entregaba al demonio como ofrenda. Esto todo era una especulación de las personas del pueblo. La única realidad es que a aquella mujer le iba muy bien con su negocio. Cuando llegó la violencia, aquellos hombres al margen de la ley y que eran quienes imponían su autoridad, querían obligar a las mujeres a estar con ellos sin pagar por sus servicios, así también a beber del licor del bar sin dar un solo peso. La dueña, a pesar que sabía que era peligroso enfrentarlos, siempre los encaró, reprochándoles su actitud. Ellos se reían y la amenazaban, diciéndole que ellos eran los dueños de la región y de seguir así, algún día amanecería llena de moscos. Una noche llegó uno de los comandantes al lugar. No se sabe muy bien qué ocurrió, porque las mujeres que habían esa noche huyeron o simplemente las desaparecieron. Se sabe que el comandante se encerró con ella en una habitación. Después de una discusión acalorada, este salió y dio orden de matarla. Él salió de allí hecho una furia. Nadie sabe muy bien el por qué. La mujer quedó muerta en su cama con 6 tiros, 4 de ellos en la cabeza. Después de esta muerte se empezaron a tejer varias historias. Una que la veían caminando por los alrededores de donde era el bar y su propia casa. Ella vivía ahí. El comandante que dio la orden de matarla empezó a decir que lo visitaba en la noche. Así que, lleno de miedo y odio, mandó quemar la casa y asesinar a todos los que fueran de esa familia, hijos, padres y hermanos. La familia de la mujer debió huir de la región. Aniceto fue amante de dicha mujer durante muchos años. Él creía que 5 de los hijos que ella tenía, al menos 3 eran de él. A pesar que nadie sabía de sus amores con dicha mujer, él la visitaba al cementerio, pero siempre en la noche, porque el comandante que dio orden de matarla tenía la tumba vigilada en el día. Todo el que la visitara debía morir. Aniceto iba después de las 10 de la noche y se quedaba al lado de la tumba hasta el amanecer. Algunos aseguran que lo veían hablando con ella. Nadie lo pudo comprobar nunca. La violencia recrudeció y el comandante que la había mandado a matar seguía con su delirio y terror, asegurando que esa bruja, como él la llamaba, no lo dejaba en paz. Es así que dio la orden de desenterrar su cadáver y quemarlo. El sacerdote y el alcalde estaban en contra de semejante aberración, pero nada podían hacer. Al destapar el ataúd para quemar el cuerpo, todos se quedaron asombrados. Allí solo había un enjambre de moscas, las cuales dejaban un olor a mortecina que hizo correr a los presentes. Después de este acontecimiento,
Se hizo más popular el decir que ella tenía un pacto con el diablo y éste la había llevado con él directamente al infierno. Esto tomó más fuerza cuando el comandante que había dado la orden murió en extrañas circunstancias. Estaba ebrio y gritaba que ella lo estaba siguiendo. Salió corriendo y fue a caer contra el filo de una roca. Murió. Todos comentaban que era ella quien lo había matado. La historia de la desaparición del cadáver la tenía Aniceto. Unos pocos días antes del comandante dar la orden de sacar su cuerpo y quemarlo, Aniceto sacó el cuerpo y lo metió en una tumba antigua, la misma que él sabía que no se abriría porque se tenía por vacía. La violencia pasó. Se podría decir que la vida volvió a su curso normal. Habían pasado 7 años desde la muerte y entierro de esta. Sus familiares volvieron y se pusieron en los trámites de sacar los restos. Cuando Aniceto los llevó al lugar donde la había escondido, todos quedaron aterrados. Allí estaba ella, pero era una completa momia, con su cabello frondoso, sus uñas largas. Era ella intacta. Para muchos era algo normal ver un cuerpo así. Pero Aniceto al verla cayó de rodillas gritando que no era ella. Salió corriendo del cementerio como loco, y efectivamente se volvió loco. Después de esto no volvió a recuperar la cordura. Nadie entiende lo que pasó. Los que allí quedaron, familiares y amigos, junto al sepulturero debieron huir, porque al levantar el cuerpo un enjambre de abejas africanas salió, picando a todos quienes hubieran allí. Solo en las horas de la noche pudieron volver, pero el cuerpo ya no estaba, había desaparecido. Hasta el día de hoy, año 2022, nadie sabe nada. Aniceto, en medio de su locura y en una clínica especial para estas personas, asegura que en la noche ella lo visita, pero no la momia que había en el ataúd. Ese era el demonio, afirma. Relatos. Josué, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Ramón, y lo que te quiero platicar sucedió cuando estaba en la prepa. Tenía unos amigos que eran gemelos, Carlos y Josué. Eran mis mejores amigos. Es solo que ellos no estudiaban, porque sus papás estaban pasando por una situación económica bastante difícil. Es por eso que ellos pasaban por mí para ir a trabajar medio tiempo al salir yo de la prepa. No era un trabajo difícil, solíamos atender una pequeña paletería a escasas 2 cuadras de mi escuela. Un día Carlos me llamó que no iría a trabajar, ya que se encontraba muy mal de la gripa, pero que no me preocupara, que Josué pasaría por mí como siempre, así que le dije que se mejorara y que nos veíamos después. Estaba por terminar mi última clase cuando se escuchó un golpe terrible y todos corrimos a ver qué era. Al salir me quedé perplejo, no lo podía creer. Esa escena era aterradora. Estaba un carro estampado en una de las bardas de la escuela y bajo los neumáticos se encontraba Josué, bañado en sangre. Corrí hacia Josué gritando y pidiéndole que despertara, que aguantara, que todo estaría bien, pero él solo yacía inerte sobre el asfalto. Después de algunos minutos le marqué a Carlos que por favor viniera, que acababan de atropellar a Josué. En eso llegó la policía y la ambulancia y no pudimos dar cuenta de quién lo había atropellado. Se trataba de un par de chicas de escasos 16 años que estaban muy tomadas. Lamentablemente Josué perdió la vida minutos después. Carlos y los papás lloraban inconsolablemente y exigían justicia por lo sucedido. Pero todo era en vano, ya que los papás de aquellas jóvenes tenían bastante dinero. Así que lo único que hicieron fue pagar el funeral y dar todo por terminado. La familia sufría mucho por la pérdida de Josué y no creían justo aquel comportamiento por parte de su familia. Un día Carlos me pidió que fuéramos en la noche a colocar una veladora donde había muerto su hermano, ya que lo estuvo soñando 2 días seguidos y según sus creencias él necesitaba luz para poder descansar. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que al llegar a aquel lugar se encontraban las 2 jóvenes hincadas y haciendo oración, sosteniendo un par de veladoras blancas. Carlos se llenó de rabia al verlas y comenzó a gritarles: ¡asesinas! Ellas trataban de calmarlo y cuando por fin lo pudieron conseguir, le platicaron lo siguiente: sabemos que estás muy molesto y con justa razón.
¿Tú crees que no hemos estado pagando lo que le hicimos? Tu hermano no deja de atormentarnos. Él se aparece en todos lados. Él provocó el accidente donde murió mi madre, ya que mi padre jura que tu hermano se le atravesó en la carretera y eso provocó que se volcaran, dijo una de las chicas. Incluso tuvimos que irnos a Estados Unidos. Pensamos que así nos dejaría en paz, pero no es así. Decidimos buscar una persona que nos ayudara, que nos hiciera alguna limpia. Viajamos a Veracruz para que nos viera un curandero y él nos dijo que lo único que podíamos hacer era venir al lugar del accidente y pedirle perdón, hacer una oración por su eterno descanso y esperar que tu hermano nos perdonara. Pero al parecer no quiere. Desde que llegamos, él se la ha pasado manifestándose. Por favor, ayúdame, habla con tu hermano, pídele que nos perdone. Estábamos escuchando atentos cuando vimos pasar a Josué por un lado de ella. Vimos que su rostro se notaba bastante triste y afligido. Carlos le gritó llorando que descansara y que no se preocupara por nada, que él cuidaría de sus padres, que se fuera con Diosito y que ahí lo esperara, ya que algún día él lo alcanzaría. Pero Josué se desvaneció en segundos. Después de ver eso, Carlos les creyó a aquellas jóvenes y desde ese día ellos se reúnen en aquel lugar para rezar por el eterno descanso de Josué. Al parecer, a ellas ya no las molesta tan seguido, pero la gente y Carlos aseguran que aún se puede ver deambulando cerca de donde ocurrió el accidente, con un semblante de tristeza que doblaría al más fuerte, y juran que aún se pueden escuchar sus gritos de dolor. Rivalidad, escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguela. Sentí morirme aquel día 25 de octubre del 2014, pues la venda que yo mismo usaba para cubrir mis ojos finalmente se cayó. Siempre fui señalada por mis amigos, vecinos y familiares por la manera en que criaba a mis hijos, pues decían que era una madre sobreprotectora y hasta cierto punto chantajista con ellos. Pero había un porqué de todo esto. Mi esposo me abandonó después de negarme a dar en adopción a Manuel, pues mi niño había nacido con labio leporino y una pequeña discapacidad en una de sus piernas. Así que sabía que tendría que trabajar el doble para sacarlo adelante. Martín, mi primer hijo, salió igual a su padre, pues desde muy joven se volvió alcohólico y mujeriego. Al cumplir los 16 años ya era padre de unas gemelas y un varón. En cambio con mi Manuel era diferente, muy trabajador y excelente estudiante. Pese a las burlas de la gente, él nunca se dio por vencido. Siempre nos vimos envueltos en problemas con los vecinos por los constantes robos de Martín. Todavía no lográbamos terminar de pagar en un lado para que nos lo denunciaran, cuando este cabrón volvía a hacer de las suyas. Vivía avergonzado de mí y de su hermano, pues yo lavaba y limpiaba ajeno, y a su hermano le apodaba el Chueco, haciendo burlas de su condición. Un día mientras cenábamos, una vecina tocó a la puerta con bastante desesperación. ¿Pero qué pasa, mujer? ¿Acaso me quieres tumbar la puerta? Ay, doña Flor, discúlpeme mucho, pero mi hijo Gabriel me acaba de decir que allá en las canchas estaba tirado Martín muy golpeado, y al parecer que niña, habla ya, le dije inquieta. Ay, doña Flor, pues al parecer le cortaron las manos. ¿Pero qué demonios dices, niña? ¿Cómo te atreves a venir a contar semejante mentira?, le decía llorando. Lárgate y no te vuelvas a parar en mi casa. Tranquila, mamá. Lupe solo quiso avisarte. Pues yo qué culpa tengo que el Martín sea ratero, si antes agradezca que no se lo mataron. Ya, Lupe, cállate tú también. Entiende, mi mamá está alterada. Pues sí, pero no le da derecho de tratarme así. No podía dejar de temblar. Me aterraba la idea de imaginar a mi pobre muchacho sin sus manitas. Mira, mamá, necesitas calmarte un poco. Voy a ir a ver si lo que dice Lupe es cierto. Ve, hijo, y por favor no vuelvas sin tu hermano. Mi hijo besó mi frente y emprendió camino en busca de su hermano. Pasaron los minutos y las horas,
y yo tenía noticia de ninguno de ellos. Así que cansada de esperar, tomé mis llaves y justo cuando me disponía a salir, sonó mi teléfono y al contestar, bueno, mamá, ¿qué pasa, Manuel? ¿Dónde demonios estás? ¿Qué pasó con Martín? Mira, mamá, necesito que te vengas de inmediato aquí al hospital. ¿Pero qué pasó, Manuel? Aquí te explico, mamá. Salí a toda prisa y afortunadamente pude encontrar un taxi rápido. Al llegar al hospital, Manuel me pidió que me sentara, pues tendría que darme una mala noticia. Mamá, desafortunadamente lo que dijo la Lupe era cierto. A Martín le cortaron las manos y está bastante golpeado. No te contestaba porque tuve que donar sangre porque tuvieron que hacerle una cirugía de emergencia en ambas manos. Pero afortunadamente salió muy bien y ya está en recuperación, mamá. Sé que no será fácil, pero saldremos adelante. Mi corazón se partía en mil pedazos al imaginar lo que estos malditos le habían hecho a mi hijo. Pero Manuel tenía razón, ya no tenía sus manitas, pero estaba vivo y era muy posible que todo eso que vivió lo ayudara a cambiar y a dejar el alcohol. Pero qué equivocada estaba. Martín se volvió peor, pues su resentimiento hacia nosotros y la vida se acrecentó. Se estaba dejando morir frente a nosotros y eso provocó que también se echara a perder mi Manuel. Poco a poco se fue relacionando con ese tipo de gente buscando la venganza que tanto le pedía a su hermano. La gente comenzó a notar los cambios en mi hijo, pues las camionetas, las joyas y los múltiples escoltas lo hacían tan evidente y yo me quedaba callada por comodidad. Cierto día mis hijos sobrepasaron los límites. Llegó Manuel en la madrugada con un par de hieleras y al destaparlas había 4 manos y 2 cabezas de unos hombres no mayores a ellos. Estos celebraban el terrible acto que había cometido Manuel, pues era el regalo que tanto le pedía a Martín, la vida de los malditos que le habían cortado las manos a mi hijo. ¿Crees que te ves bien festejando la muerte de estos muchachos, Manuel? Ay, mamá, son los malditos que le cortaron las manos a Martín. Ellos no merecían vivir. Y tú sí, Manuel. Pues sí, mamá. Yo solo me vengué de lo que le hicieron a mi hermano. Esos perros solo le hacen daño a la sociedad. Ah, sí, hijo. ¿Y qué te hace tan diferente a ellos? Tú también vendes droga y lastimas a los que te deben o a los que son tus rivales. De veras que no te reconozco, Manuel. ¿Y tú, Martín? ¿No te duele lo que has convertido a tu hermano? De veras que a ti te pasan las cosas y sigues igual. No entiendo en qué me equivoqué con ustedes. Me fue a mi cuarto llena de desilusión. Esos no eran los hijos que yo había criado. Estos eran un par de monstruos que no conocía. Sabía que tarde que temprano estos no terminarían bien. Manuel buscando siempre la aprobación y el cariño de su hermano, y Martín toda la vida con sus envidias y resentimientos hacia su hermano. Él buscaba culpables de todas las cosas que le pasaban a consecuencia de sus malas decisiones. Un día Manuel y su gente habían hecho el mejor trabajo de su vida, pues estos habían dado un gran golpe a un grupo contrario, obteniendo de aquel derramamiento de sangre algunos millones, casas, carros y drogas. Al enterarse, Martín le pidió gran parte de las ganancias. Este no se conformaba con que Manuel se hiciera cargo de sus hijos, de las cuentas de las múltiples cirugías y terapias y de las cuentas de la casa. Martín, lleno de rabia, le juró que se vengaría y todos lo tomamos como una más de sus rabietas, pero esta vez no mentía. Manuel se fue muy molesto de la casa y Martín se fue a su habitación, así que yo hice lo mejor que sabía hacer, tomarme un par de pastillas para desconectarme de mi perversa realidad. Muchos dirán que el dinero lo es todo en la vida, pero se equivocan, pues te sabe a mierda después de ver en lo que el dinero te convierte. Desperté pasadas las 4 de la tarde. A una adormilada prendí la televisión mientras me preparaba un té, pero rápido llamó mi atención un boletín informativo de la Policía Federal, donde presentaban a la organización criminal más peligrosa del estado de Jalisco. Quedé en shock al escuchar el nombre, pues se trataba de la célula criminal que dirigía Manuel, mi hijo. Le pedí a Dios que solo su gente fuera la que había sido capturada,
pero mis plegarias fueron interrumpidas cuando, amarrado de pies y manos, fue presentado a mi hijo como el líder. Decían que la captura se había llevado a cabo gracias a una llamada anónima, donde los habían alertado que ahí se encontraba Manuel, el jefe de sicarios. En ese momento entendí todo. Martín había cumplido sus amenazas y entregó a su hermano por unos cuantos pesos. Entregó al que se había metido en todo ese mundo de mierda y oscuridad por él. Lamentablemente, mi hijo fue asesinado al llegar a prisión, pues con el paso del tiempo se había hecho de múltiples enemigos, y estos, al saber de su llegada, lo golpearon hasta matarlo. Sé que se escuchará mal, pues soy su madre, pero estaba preparada para la muerte de mi hijo debido a la vida tan acelerada que vivía. Para lo que no estaba preparada era para verlo morir por boca de su hermano. Martín no lo soportó y pagó para que lo asesinaran. Ahora me he quedado sola y la gran culpa es mía, pues siempre me dejé manipular por mis hijos y se me olvidó que la madre era yo. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Deja tu pulgar arriba y un bonito comentario. Recuerda que en la descripción del video está el link de la página de nuestra querida escritora Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir y no querrás que te lo cuente. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor del siguiente relato, Ale Morales Gómez. Síguelo. Elizabeth. Elizabeth llegó a vivir a aquel pueblo pequeño y tranquilo, de gente sencilla y trabajadora. Nadie sabía quién era ella, ni mucho menos su procedencia. Compró una de las casas más grandes del pueblo. Llegó con 2 empleados, al parecer una pareja de esposos. Ellos eran los encargados de todo, las compras, el aseo, las encomiendas. Elizabeth no salía de su casa para nada. Solo en las noches se le escuchaba hablar, reír y dar órdenes, ya que cada fin de semana celebraba reuniones con amigos. Amigos que no pertenecían al pueblo, venían de otros lugares, llegaban en autos costosos. A eso de las 10 de la noche, antes de las 3 de la madrugada ya se habían marchado. Nadie del pueblo llegó a asistir a una reunión de estas. Lo que sí se sabía es que en estas reuniones se consumían pocos alimentos. A pesar que se veía llegar muchas personas, en el supermercado se compraba pocos víveres, pero sí mucho alcohol, más que todo vino tinto. De lo que allí pasaba se especulaba mucho, que era un prostíbulo, que había trata de personas, que se vendían drogas. La realidad es que nadie sabía qué ocurría allí. La pareja de empleados no hablaban nada o eran mudos. Las compras siempre las llevaban escritas en un papel, así que nunca cruzaron una palabra con nadie. La vida seguía, aunque aquellas reuniones habían acabado con la paz del pueblo. Poco o nada se podía hacer, ya que estaba en su propiedad. Lo único era el ruido. Empezaron rumores que allí desaparecían personas. En el pueblo se hablaba del tema, pero hasta el momento ningún habitante se había reportado como desaparecido. En las noches hubo cambios extraños. En las noches de celebración se seguían escuchando gritos, pero a diferencia de otras noches que eran de festividad, se escuchaban gritos desgarradores de dolor y miedo. Las autoridades estaban preocupadas por esta situación, así que una mañana sin previo aviso llegaron a aquella casa. La pareja, muy diligente, abrieron la puerta, preguntaron por la señora, pero estos por señas le mostraron que dormía. La policía preguntó a qué horas podrían verla. Estos en el reloj señalaron a las 8 de la noche, así que la policía se fue y quedó de regresar en la noche. Así fue, a las 8 de la noche un par de agentes estaban parados en la puerta. Fue la misma Elizabeth quien abrió y los invitó a entrar. Era una mujer de unos 40 años, bella, reluciente, la más hermosa que hayan podido ver, dijeron los 2 policías. Poco se sabe de lo que hablaron. De lo que sí es seguro es que los 2 hombres salieron de allí convencidos que una mujer de esa clase no podía hacerle daño a nadie. La rutina en el pueblo siguió tal y como estaba.
hasta que los moradores se acostumbraron a las fiestas de cada fin de semana. Se hizo algo tan común que nadie le prestaba atención. Pasaron meses y años. En el pueblo pocos le prestaban atención a la casa de Elizabeth y lo que allí podía pasar. Elizabeth solo se veía afuera en las noches. Cada día se veía más joven. Se podría decir que cada vez más rejuvenecida. Según los moradores, ya llevaba 10 años allí y cada día se veía más joven. Muchos decían que por eso no salía en la noche, para conservar su juventud. Todo seguía igual. La rutina del pueblo no cambiaba y lo que pasaba en fines de semana hacía parte de la rutina. El cambio fue todo lo contrario. Las reuniones dejaron de ser numerosas. Más aún, dejaron algún fin de semana de hacer reuniones. Algo estaba pasando. También porque empezaron a desaparecer personas del pueblo, jóvenes y niños. Volvió el rumor que allí en esa casa estaban las personas desaparecidas. De nuevo la policía volvió a hablar con ella. Eran las 3 de la tarde cuando dos agentes pidieron verla. La respuesta de los empleados fue la misma. Los dos agentes exigieron hablar con ella. Como tenían una orden, entraron hasta las habitaciones. Lo que encontrarían allí los dejó sorprendidos y horrorizados. En la habitación principal no había una cama, había un ataúd. Sin saber qué hacer, la abrieron. Una gran cantidad de alimañas salió dentro del féretro, unos negros muy lujosos. Los dos policías retrocedieron mientras las alimañas llenaban la habitación. Para mayor horror, dentro del ataúd y bajo todos aquellos animales estaba Elizabeth. Se veía radiante. Los policías quisieron despertarla, pero estaba muerta. Se veía como si durmiera, como si estuviera en completa paz, pero no tenía pulso ni respiración. Esto era algo que no esperaban. Así que un policía se quedó custodiando el cadáver, mientras el otro iba a avisar a su jefe y a traer un especialista que revisara el cadáver. Este trámite se demoró, así que llegó la noche a la casa de Elizabeth. De un momento a otro, esta simplemente despertó. No podía ser. El policía estaba confundido. Solo vio cuando ella se paró del ataúd y le sonrió con cordialidad. Cuando llegó el forense, el otro policía y el jefe, Elizabeth y el policía charlaban alegremente en la sala. Los agentes le preguntaron a qué se debía el ataúd. Ella les aseguró que estaba preparándose, porque dentro de 3 días se moriría. Les confesó que ese pueblo ya no tenía nada que ofrecerle. Con sus encantos despidió a los agentes de la ley, sin dejarles tiempo de sugerir registrar la casa. Efectivamente, 3 días después, Elizabeth murió. Ya tenía la mejor bóveda paga en el cementerio del mausoleo más costoso. Los dos empleados la enterraron. En un papel escrito decía que no le hicieran ceremonia religiosa, ya que ella no era creyente. Fue enterrada así en silencio como llegó. Los dos empleados estuvieron un día más en la casa organizando, moviendo cosas aquí y allá. Al día siguiente no los vieron salir, solo desaparecieron. 2 días después la policía, sin saber qué hacer, entró a la casa. Los dos empleados estaban sentados en la sala muertos, con dos incisiones en sus cuellos. Les habían chupado la sangre. Algo más extraño aún, eran mudos porque no tenían lengua. En alguna época de la vida se las habían cortado. Fueron enterrados al lado de Elizabeth, ella solo con este nombre y la pareja con un NN. Nadie sabía sus nombres. Aquella casa quedó abandonada, ya que nadie sabía de dónde había aparecido aquella mujer, pero los ruidos siguieron, no los de festividad en vida de Elizabeth, sino gritos y llantos lastimeros. No solo era uno, no en momentos de la noche, toda la santa noche. Era como vivir un infierno. Fue así que las autoridades debieron tomar cartas en el asunto e ir a revisar la casa. Todo se veía en completa normalidad, pero en un trasfondo, un piso cubierto en la habitación de Elizabeth, hicieron un hallazgo terrorífico y sangriento. Encontraron bajo ese piso más de 32 cadáveres, algo que no cabía en la mente de nadie. En verdad, en ese tiempo allí se cometían asesinatos en la propia cara de las autoridades.
4 años después, cuando fueron a sacar los restos mortales de Elizabeth y sus empleados, otra sorpresa los esperaba. En el féretro de ella no había nada, solo el ataúd vacío. En el de los dos empleados pululaban las alimañas, arañas, sapos y serpientes. Era un espectáculo aterrador e inexplicable. El sacerdote no permitió sacar los ataúdes. Allí permanecen hasta el día de hoy, aunque eso hace muchos años. Todavía se habla de esta historia en el pueblo. Algunos aseguran que ven llevar a Elizabeth a dormir en el día a su tumba. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que vayas a la descripción de este video y sigas la página de nuestro querido escritor Alex Morales Gómez, Terror y Misterio. El indio condenado, escrito por Lunita Azul, Laura A.B., la bloquera del terror. Mi tía abuela me contó que en su pueblo hace muchos años sucedió una terrible tragedia e injusticia, pues en esa región existía una pequeña tribu de indios y otra de chamanes malos de la hacienda que se dedicaban a la magia negra. Dentro de la región, un día llegaron unos hacendados a habitar la vieja hacienda de Guadalupe. Era una familia con dos bellas señoritas, Ángela y Rosa. Ambas eran hermosas, pero Ángela, tributo a su nombre, parecía un ángel. Poco tiempo después, Ángela, cortando flores en el campo, conoció a Camilo, un indio de esa tribu, e inmediatamente se enamoró de ella. Con su dulzura lo saludó amablemente y se hicieron amigos, tanto que se frecuentaban de diario. Pasando el tiempo, los dos se enamoraron, pero como es de saberse, era un amor prohibido, dividido por las diferentes castas y clases sociales. Un día el padre se enteró del romance, y como Ángela estaba decidida a enfrentar su amor, lo mandó a asesinar de la forma más cruel, torturándolo y encadenándolo hasta morir, sin antes lanzarle una maldición con la ayuda del brujo de la hacienda. Tu destino será vagar por la eternidad con estas cadenas que cargas ahora. Una vez que invité a mis amigos y llegamos a casa de la abuela, pues era su cumpleaños y fuimos aquella vez, le conté la leyenda y como todo joven curioso junto a mis amigos, nos aventuramos a investigar. Nos dirigíamos en mi auto a la vieja hacienda. El camino estaba muy feo y sin alumbrado público, pues según los hogareños de ese lugar lo abandonaron, pues dicen que de esos acontecimientos empezaron a suceder cosas extrañas, como muertes repentinas, enfermedades, mala suerte y pérdidas económicas. Por eso la hacienda quebró. Bueno, nos dirigimos a la vieja hacienda llamada de Guadalupe. Pronto llegamos al lugar y con un mazo rompimos el candado del portón de la entrada. Nos adentramos con el auto y llegamos a la puerta principal de la entrada de la casa. Yo, como joven escéptico y burlándome de la situación, exclamé: ¿Ya ven? No creo que aparezca nadie, pero vamos a explorar. Nos adentramos a la casa. Se observaba toda sucia, llena de polvo, con un ambiente lúgubre, de odio y sobre todo de sentimientos de tristeza. Al bajar al sótano sentí claramente la vibra como si me hubieran transportado al pasado, con ese ambiente de odio, y en ese momento comprendí que tal vez ahí había sido donde pasó lo sucedido con aquel indio. Eran casi las 12 a.m. Les dije a mis amigos: ya vámonos, que estoy sintiendo mucho frío. A lo que ellos asintieron con la cabeza. Nos dirigimos a la puerta para salir de la casa y claramente escuché unas cadenas como si arrastraran un baúl muy grande. Primero lo oía muy lejos, luego más y más cerca, cuando en ese instante un ventarrón de aire hizo levantar mucho polvo y tierra frente a nosotros. En cuestión de segundos tenía ante mis ojos la figura de un hombre con color de piel muy morena, alto, cabello largo, con unas enormes y largas cadenas que ataban su cuello y manos, mostrando quemaduras ante su piel.
Noté la mirada de tristeza de aquel ser misterioso y sufrimiento en sus grandes ojos negros que alumbraban como la luz de la luna. En ese instante sentí como si me presionaran el pecho y caí al suelo perdiendo la conciencia. Desperté en el auto, ya rumbo a casa de la abuela, y cuando pregunté qué había pasado, me dijeron que no sabían, que solo actué muy extraño, ya que me quedé mirando fijamente el portón de la puerta por varios minutos y me desmayé. Después de contarle a la abuela lo sucedido, me dijo que vio el fantasma de la leyenda, el indio condenado por amar a una mujer blanca, y que solo yo lo pude ver porque es un pariente de mis antepasados, y en mis venas aún corre su sangre del indio enamorado. Espero que les haya gustado este relato de nuestra querida Lunita Azul, la bloquera del terror. En la descripción de este video está el link de su página de Facebook. Síguela. En la descripción de este video estoy dejándote el link de la página de Misterio y Terror Morales, autor de los siguientes relatos que vas a escuchar. Por favor, síguelo. En la noche, escrito por Alex Morales Gómez. Cae una lluvia pertinaz. Toda la tarde fue lo mismo y ahora en la noche pasa igual. Estoy en mi habitación tomándome un café, cuando escucho fuera un lamento, un quejido bastante lastimero y triste. Me imagino lo peor. Salgo en la noche sin luz alguna, sin nada que me proteja de la lluvia. Llego a la zona verde del frente de mi casa y allí no hay nadie, pero estoy seguro de dónde provenía el sonido. El lamento era algo bastante triste. Busco por todos lados, intentando encontrar a la mujer que está sufriendo. Y digo la mujer, porque tenía la seguridad que ese lamento era de una mujer. Quedo empapado hasta los huesos. El frío es insoportable. Voy de nuevo a casa cuando una voz desde afuera me dice: ¡ayúdame! Miro al instante, pero allí no hay nadie. Un frío recorre mi columna. No es el frío de la noche o de la lluvia. Es un frío de algo que no pertenece a este mundo. Corro dentro de la casa, a pesar del miedo que sentí. Quedo con la desazón que algo ocurre allá afuera. ¿Pero qué puede ser? Las noches se volvieron eso, un constante lamento. Al principio siempre salía a ver quién podía ser. Con el tiempo entendí que era algo ajeno a mis posibilidades de ayuda. También se volvió un llamado de ayuda cada que entraba a la casa en las noches. Dejé de preocuparme por esto y seguí mi vida normal, pero algo cambió. Una noche de lluvia nuevamente desperté en medio de la noche. Al principio no supe el por qué. Entendí que escuché la voz de ayúdame mientras dormía. Un olor a flores secas cubría mi habitación, por no decir que es un olor a muerto. Ese clamor de ayuda y a flores llegaba cada que llegaba la noche. En noches de lluvia era mucho más fuerte, aunque el clamor que pedía ayuda era suave y solo pasaba cuando yo no lo esperaba. Era bastante nítido a los oídos. Esta situación me estaba volviendo loco. Sin ningún conocimiento de lo que pasaba, consulté a un sacerdote. Este me recomendó orar. Cada noche que sintiera aquello debía orar, pero de nada sirvió. Todo seguía igual. Antes aumentaba cada noche. Me estaba volviendo loco. Así que sin saber del tema, acudí donde un espiritista. La mujer me aseguró que en la casa o afuera había un cuerpo. Esa alma clamaba ayuda, sin creer mucho lo que decía. En la tarde fui y cavé donde creía yo que salía el lamento. Para mi mayor asombro y terror, había un cuerpo enterrado envuelto en bolsas plásticas. Al ver aquello llamé a la policía. Toda mi casa se volvió un caos. El peritaje médico decía que era una chica de 22 años. Fue el primer sospechoso, ya que su muerte fue llevada a cabo por un golpe en la cabeza, al parecer una maza o martillo. Pero de eso ya hacía algunos años, cuando yo no vivía en la ciudad, en investigaciones aquí y allá. La policía dio con que esa joven vivió ahí. Ya hacía algún tiempo, solo ella y su padre vivían ahí. Un día cualquiera el padre se fue, pero de la hija no se supo nada. La policía rastreó la dirección del padre, pero también este había muerto. Ahí se acabaron las pistas.
No tenía ningún otro familiar registrado. Después de esto todo acabó, pero después de lo vivido, vendí la casa y me fui de allí. Nunca se supo en realidad lo que pasó con la chica. Aristóbulo, escrito por Alex Morales Gómez. Corría el año 2018. Aristóbulo era un hombre feliz, a pesar de que no tenía hijos. Se había casado con una mujer que tenía 2 niñas y él las amaba como si fueran suyas. Él siempre fue un hombre retraído, muy tímido, de pocos amigos y de ninguna novia. Aquella mujer era toda su vida. La esposa y las niñas habían viajado a la ciudad. Él se había quedado solo en la finca. El viernes subió al pueblo. Vivían en una población llamada El Ciprés. Quedaba a unas horas del pueblo. Aristóbulo había ido a misa. Aunque no era asiduo creyente, ese viernes le dio por entrar a misa de la tarde. Después se fue a la cantina y se tomó una sola cerveza. Allí se le acercó un hombre extraño, un hombre que no era de la región. Nunca nadie antes lo había visto y después de esta ocasión nadie lo volvió a ver. Llamándolo por su nombre, se le acercó y le dijo que si lo acompañaba el ciprés. Pero Aristóbulo era hombre de pocas palabras. Simplemente le respondió: no necesito compañía, ni de usted, ni de Dios, ni del diablo. Sin mediar una palabra más. Se paró de la silla y se marchó. El extraño se paró y salió detrás de él llamándolo. A unos 100 metros lo alcanzó. Nadie sabe qué hablaron. Desde la distancia se veía que hacían gesticulaciones con los brazos. Como en la primera ocasión, vieron salir a Aristóbulo y dejar al desconocido ahí plantado. También en esta ocasión, el hombre a los pocos segundos salió detrás de Aristóbulo. Aristóbulo llegó a la finca casi 5 horas después. Ya estaba oscuro. El lugar donde vivían era bastante retirado de otros vecinos. A más de 1 hora quedaba el más cercano. Precisamente a este se encontró. El vecino venía buscando una vaca que se había salido del corral. Contaría después que Aristóbulo estaba extraño. Le dijo que no siguiera por el camino del bosque, porque en este estaba el demonio. Sus ojos estaban desencajados. Estaba muy hablador. También dijo que cuando llegó al bosque, el canto de los grillos los podía entender. Decían: vas a morir. Él corrió por el camino para lograr salir pronto del bosque. También escuchó cuando el chillido de los monos eran voces que le decían: no hay de otra, tienes que morir. Aunque corría y corría, el bosque se hizo inmenso. Casi no logra salir de allí. El bosque está embrujado. Aunque quería seguir hablando, algo que nunca hacía, el vecino tenía afán de llegar a su casa. Esta estaba bastante retirada. Aunque no había podido encontrar la vaca, era preferible irse a su casa. Quedó que el domingo volvería para que hablaran de lo ocurrido. Aristóbulo llamó a su esposa. Ese mismo viernes por la noche, más de 10 llamadas perdidas habían en el celular de esta. Ella asegura que no lo escuchó. Ella debía volver el lunes por la tarde, pero al ver que este no contestaba el celular, se iba a correo, estaba apagado. Llamó al vecino que había perdido la vaca para que se diera una pasada por allí. Lo que encontró fue una escena de terror. Aristóbulo se había ahorcado. El vecino llamó a familiares y a la autoridad. Solo muy entrada la noche se hizo el levantamiento del cadáver. Ya olía mal. Según medicina legal, estaba allí colgado desde el viernes. Los familiares de Aristóbulo aseguran que este se suicidó porque su esposa tenía un amante. Ella asegura que no era así. La esposa no quiso volver a esa casa. El recuerdo y el dolor al saber cómo fue su muerte era más fuerte aún. La madre de Aristóbulo se fue un fin de semana para allí. Quería sacar las cosas de él y quemarlas o regalar lo que aún sirviera. La intención era alquilar la finca. Ya había varios interesados. Llegó viernes por la noche, un mes exactamente después de su muerte. Como el lugar era lejano y solo se podía ir caminando o a caballo, estaba muy cansada cuando llegó, así que muy pronto se fue a dormir. Sin mucha espera se quedó dormida. Despertó en medio de la noche. Alguien se había sentado al lado de su presión en el pecho y ese olor
que era el mismo que esparció su hijo muerto. Llena de terror lo escuchó hablar. Le dijo que su esposa no era la culpable de su muerte. Esto lo había hecho el demonio. Le pidió orar por él. Él se lo quería llevar al infierno. También le dijo dónde encontrar los restos de la vaca del vecino. Esta se había ido a una zanja y había muerto. La madre de Aristóbulo asegura que no lo soñó. Muchas veces intentaron alquilar la finca, pero pronto la entregaban. Dicen que el olor es insoportable. El canto del río, escrito por Ale Morales Gómez. Sé que sonará extraño porque muchas personas no creen que estas cosas pasen, pero lo que vengo a narrar, porque yo lo viví. En el barrio aquel donde vivía pasaba un pequeño riachuelo. En este se escuchaban cantos de dentro del río. Cuando había cantos y voces era porque iba a ocurrir un desastre natural. Era algo extraño, pero una premonición de lo que iba a ocurrir, cuando se escuchaba música solamente y voces, pero de niños. Las ancianas aseguraban que había un aborto o había nacido un niño. Estas últimas voces de niños se aseguraba que eran duendes. Estos se alegraban de que llegara una nueva criatura. Para ellos no importaba si vivo o muerto. Esto los hacía feliz. Las madres de todos los pequeños les tenían prohibido salir después de las 4 de la tarde. Era muy frecuente que se perdieran niños en aquel lugar cuando el río se crecía por la lluvia. Se desbordaba no solo por sus orillas, sino que el agua inundaba las alcantarillas. Es como si lo que hubiese en el río fuera por el agua, ya que en el alcantarillado donde se rebosaba el agua se escuchaba también aquel canto. Una tarde después de un fuerte aguacero y una gran creciente del río, mi hermana y yo volvíamos del colegio en una de las tapas del alcantarillado que el agua del río había levantado. Mi hermana pequeña jugando metió uno de sus pies en una de ellas. Cuando un grito me alertó, corrí a ver qué pasaba. La pierna de mi hermana tenía un arañón feo y profundo, 5 marcas como de uñas. Era una mano muy pequeña. Fui con prontitud a casa con mi hermana y mi madre la llevó al médico. Allí no pudieron explicar qué pudo haber causado semejante herida. Parecía ser una mano, pero por su tamaño no podía ser humana, más aún por la profundidad de la herida. Las abuelas decían que cada 50 años el río cobraba víctimas con una borrasca. La que a mí me tocó vivir fue tan devastadora que arrasó con todo. El Estado debió reubicarnos y llevarnos a vivir a otro lugar. El río dejó todo desolado. El lugar le dicen el Valle de los Duendes, porque las personas que van al lugar de pesca o simplemente de paseo aseguran que en días fríos se ven duendes y se sigue escuchando el canto de niños en el río. Una tarde, una pareja con su niño de unos 6 años fue a dicho lugar. Mientras ellos charlaban alegremente, el niño jugaba unos pasos de ellos. Cuando unos gritos del pequeño los sacó de su charla, veían como una fuerza extraña e invisible los jalaba para el río. El niño lloraba, mientras el padre luchaba por arrebatarlo de esas manos que no podía ver. Mientras esto ocurría, del río seguía saliendo ese canto, una grata melodía acompañada de voces de niños. El pequeño diría después que un anciano pequeño lo quería llevar al río. Le aseguró que allí viviría muy feliz, pero el niño, al decirle que no, el pequeño anciano lo quiso llevar a la fuerza. De esto ya hace algunos años, y aunque no vivimos ya por esos lados, los ancianos esperan que cuando se cumplan otros 50 años, volverá a haber otra borrasca. El reflejo de mi hermano, escrito por Ale Morales Gómez. Mi hermano y yo nos encontramos un gran espejo, aunque estaba partido un pedazo. Decidimos llevarlo a casa. Era bastante grueso y en sus lados tenía grabado en relieve algunas figuras desconocidas para nosotros. Mis padres no estaban muy de acuerdo con que lo dejáramos en casa. Para ellos hay una creencia que un espejo partido trae mala suerte, pero no sabíamos por qué. A mi hermano y a mí nos atraía tanto aquel espejo. En realidad es que mi hermano pasaba horas y horas mirándose en él. Mis padres tenían que darle sendas reprimendas para que fuera a la escuela o hacer cualquier otra cosa en la casa.
A mí también me gustaba mirarme en el espejo, no lo puedo negar. No es que tuviese nada en particular, pero ver tu reflejo allí atraía. En esos días la salud de mi hermano empezó a decaer. Se le veía ojeroso y pálido de la piel. Comía poco y dormía menos. Una noche me levanté al servicio sanitario. Lo vi enfrente al espejo hablando con alguien dentro de este. Lo llamé por su nombre, pero no parecía escucharme. Estaba en otro mundo. Fui donde mis padres y los desperté para que vieran lo que estaba ocurriendo. Solo cuando mi padre se interpuso entre él y el espejo, reaccionó, pero al volver a la realidad se desmayó. Su piel era como un papel. Es como si toda la energía se la absorbiera ese espejo. Pasados unos minutos volvió en sí. Mi madre estaba iracunda. Decía que teníamos que salir de ese espejo. Él no entendía lo que pasaba, ni siquiera recordaba que estuvo frente al espejo. Cuando cayó en la cuenta que querían deshacerse de este, lloró como un niño pequeño. El espejo se iría, pero el camión de la basura solo pasaba el siguiente día, así que pasaría un día y una noche más allí. Mi padre lo llevó al cuarto de rebujo. Él mismo se encargaría de sacarlo al día siguiente. Eran las 12 en punto cuando abrí los ojos. Algo no estaba bien en casa. Agudicé mi oído. Escuché a mi hermano en el cuarto contiguo salir. Me puse de pie y lo seguí. Parecía sonámbulo, pero se movía por la casa con soltura, como si fuese completamente despierto. Mi padre había cerrado la puerta de aquel cuarto con llave, pero a la hora de mi hermano ponerse frente a esta, se abrió como por arte de magia. Él entró y así como se abrió, volvió y cerró. La casa se puso fría, como si una niebla invisible hubiese llenado todo. Yo grité llamando a mis padres, pero estos, a pesar que era un sueño liviano, no se despertaron. Fui a su habitación e intenté abrir la puerta. También estaba con llave, algo que mis padres nunca hacían. Golpeé, pateé, para que me escucharan, pero nada, parecía que estuvieran muertos. Yo me sentí enloquecer, más aún que mi hermano estaba allí encerrado con eso. Fui al cuarto de herramientas de mi padre, saqué el destornillador más grande y forcé la puerta y entré. Mi hermano estaba mirándose en el espejo. Su mirada estaba perdida en un más allá que solo él podía ver. De su boca salía una línea de saliva. No era él, parecía un ente sin razón. Cuando entré, no me fijé en el reflejo de mi hermano en el espejo. Solo lo miraba a él, creyendo que en el espejo estaba su reflejo, pero al fijarme no era así. Allí había algo, o alguien que no era mi hermano. Era un espectro de color gris con una sonrisa malvada y diabólica. Miraba fijamente a mi hermano, pero yo sabía que estaba pendiente de mí. Parecía no tener nariz, solo veía sus ojos y su boca sonriente. Los ojos eran como carbones, negros por completo. Solo en todo el medio tenía una pequeña chispa de luz. No sé el por qué, pero entendí que se le estaba robando la energía a mi hermano. Quise caminar donde él estaba, pero una fuerza me detuvo. No fui capaz. En la casa sentía ese frío en todos lados. Lo que fuera que hubiera en el espejo estaba en poder de toda la casa. Mi hermano iba a morir. Así lo sentía. Recé unas oraciones. Pedí fuerza para poder moverme. Y a fe que lo logré. Fue como si una fuerza me hubiera liberado. Fui a dar contra mi hermano tumbando todo a mi paso. Incluso el espejo que se hizo añicos. El estruendo fue ensordecedor. Más aún que al quebrarse alguien dio un grito de odio y dolor dentro de aquel endemoniado espejo. Mis padres se despertaron con el estruendo. La habitación era un caos. No solo los pedazos de espejo, todo allí estaba tirado patas arriba, como si un huracán lo hubiera revuelto todo. Les conté a mis padres lo vivido. Mi padre recogió los pedazos, los dejó fuera de la casa en el lugar donde los recogía la basura. No quería dejar aquello dentro. A la mañana siguiente no estaban. Alguien se los había llevado. Mi hermano casi no se recupera de esa experiencia. Quedó débil por mucho tiempo. En realidad aquello le estaba robando la energía. Estuvo más de 3 meses que se levantaba sonámbulo.
Mis padres y yo estábamos muy pendientes de él en las noches hasta que volvió a ser el mismo. Antes de continuar con el siguiente relato, te pido que por favor te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Eso nos ayudaría muchísimo. El mono, escrito por Alex Morales Gómez. Lo conocí desde muy niño. Desde los 12 años fue un chico problema. Robaba, peleaba y siempre estaba metido en líos. A pesar de la manera de ser, seguía en nuestro círculo de amigos. El mono era el mejor amigo que se podía tener. Si había que matar por ti, lo haría. Ese era el mono. Cuando cumplió los 15, empezó a decirnos que él no llegaría a los 18, ya que tenía varios enemigos, entre esos la policía, que buscaba la manera de agarrarlo con las manos en la masa y así llevarlo a un centro para menores. Pero el mono era el diablo. Ahora lo veías y ahora no lo veías. Unos meses antes de cumplir los 18, fue a casa tarde de la noche. Estaba completamente feliz. Me dijo que había encontrado la manera de llegar a los 18, de ser inmortal. No le entendía qué decía. Solo podía ver un loco, porque la realidad es que lo parecía. Me dijo que se iba a cerrar el cuerpo. En mi país cerrar el cuerpo es como hacer un pacto con el diablo, pero con un amuleto. Puede ser lo que tú quieras, pero entre más pequeño mejor. Cuando pierdas este artículo, también perderás los poderes que te da el diablo. Esto de cerrar el cuerpo lo hace un brujo poderoso. La verdad es que aunque hablaba mucho de esas cosas, yo nunca creí que fueran verdad. Esa noche fue la última vez que vi al mono, o al menos al mono que yo conocí desde niño. 3 días después me lo encontré. Bajaba del alto. Allí íbamos a tomar cerveza y algunos de nosotros a consumir marihuana. El mono era otro, y no es que estuviera drogado, yo lo reconocería. Su mirada era diferente, una mirada de loco, una mirada perdida. Me enseñó un anillo que llevaba en la mano. Era una calavera. Me decía riendo: lo hice, ya nadie podrá conmigo. Quise preguntarle qué había hecho, pero él siguió su camino riendo y hablando solo. Lo hice, ya nadie podrá conmigo, lo hice. Como si con él fuera otro compañero, el cual yo no veía. Si podía notar y escuchar cuando le decía a ese ser imaginario que estaba muy agradecido con él. El mono empezó a hacer de las suyas aquí y allá, a robar y a extorsionar. Aún no cumplía los 18, así que para la policía era un problema más grave. Aunque muchos lo nieguen, hay algo que se llama limpieza social. Son grupos armados, pagados por quién sabe quién, que asesinan a esos personajes que se convierten en un problema para la sociedad. En aquel entonces murieron varios amigos en común míos con el mono. Un mediodía de domingo el lugar estaba lleno de gente, pues era día de mercado. El mono se tomaba una cerveza cuando 2 hombres se le acercaron y sin mediar palabra lo tiraron al suelo. Sacaron sus armas y fueron a disparar, pero ninguna de las 2 armas dio fuego. Fallaron. El mono se revolvió entre ellos y salió corriendo calle abajo. Dicen que reía como loco y gritaba que nadie podía con él. Corrió hasta el final de la calle. De allí siguió un puente y se lanzó a un gran río. Todos decían que había muerto, pero 3 días después, un tío le dio una puñalada cuando lo encontró intentando robarlo. El mono fue al médico preocupado, mientras el médico preparaba el implemento de cirugía, ya que la puñalada era con un arma que no deja de derramar sangre, un chupa chupa, y esta es bastante peligrosa. Cuando volvió, el mono se había ido. Según el reporte médico, debería estar muerto, pero 5 días después, un centinela de un regimiento militar lo sorprendió intentando robar munición. Varios militares lo siguieron, pero logró huir. Aún así se alcanzó a robar una pistola. Los militares estaban iracundos y querían cazarlo a como diera lugar. Estos averiguaron que el mono visitaba a un joven de un barrio pequeño, así que una noche lo esperaron, ya que el mono vivía muy arisco. Solo iba allí tarde de la noche. 3 militares lo esperaban, y así fue que apareció.
Dispararon uno por uno lado de la calle y el otro por el lado contrario. Resultado de aquella operación, un militar muerto y el otro herido. El reporte judicial diría que ambos se hirieron el uno al otro, aunque los militares aseguran que fue el mono. El mono nada se sabía. En un bosque que quedaba arriba del pueblo, dicen que veían al mono subir por las noches. Allí vivía, parecía un ermitaño, diría un anciano que se lo encontró y al cual le robó los cigarrillos. Pasaron meses y hasta años, del mono nada se supo. Solo una vez un perro apareció por el barrio con un dedo de un humano en su boca, con un anillo en forma de calavera. Dicen que ese era el dedo del mono y que ahora sí estaba muerto porque le había quitado su poder. La verdad nunca se supo. El mono no se volvió a saber. Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. Espero que te hayan gustado estos 5 relatos de nuestro querido escritor Alex Morales Gómez. Sería maravilloso que mires la descripción de este video y vayas a seguirlo a su página. Dale un gran saludo de mi parte. El exorcismo ortodoxo, escrito por Jordan Roque Álvarez. Síguelo. Seguro que usted ha visto muchas veces exorcismos en películas y series televisivas, e incluso ha escuchado historias en internet. Bien, hoy le voy a contar mi experiencia en un caso de exorcismo visto por mis propios ojos y en una iglesia ortodoxa rusa. Yo no me considero religioso, aclaro, pero mi esposa es ortodoxa. Bueno, en Rusia casi todos los nativos lo son. Un domingo mi mujer me invitó a una reunión religiosa en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús en el centro de Moscú. Ese día sería especial, no para mí, sino para todos los presentes, pues el único sacerdote capaz de expulsar demonios venía, y de su poder contra los demonios se contaban muchas cosas. El señor de unos 60 años, vestido diferente a todos los sacerdotes del patriarcado, subió al púlpito y dijo: «Sé que estás aquí, diablo». El grito de una mujer resuena en el pasillo de la iglesia. 5 segundos más tarde, el grito es reemplazado por el sonido de un candelabro que cae. Alguien comienza a llorar y una joven con un chal blanco que se encuentra de pie cerca de la salida comienza a temblar y pone los ojos en blanco. En un instante, el lugar se inunda en un silencio sepulcral. Por supuesto, ateos como yo, siempre pensamos en la obra teatral planificada. Ustedes me entienden, ¿verdad? Pero ese día aprendí que por lo menos el exorcismo y los demonios existen. La chica, que por un momento parecía una actriz, comenzó a cambiar su rostro. No sé cómo explicar exactamente, pero su piel se volvía verdosa y de su boca comenzó a salir espuma. El sacerdote comenzó desde su lugar a pronunciar: «Manifiesta, espíritu del mal, dime tu nombre». Así repetía el nombre de Dios desde el púlpito, una y otra vez. La chica comenzó a rasgar su ropa y con ella su piel donde brotaba sangre. Los allí congregados estaban como si nada. Yo me preocupaba, veía el daño que la joven se comenzaba a hacer. La chica avanzó al centro del salón y comenzó a levitar. Sinceramente, por un momento volví a pensar en una actuación. Se elevó 3 metros sobre el suelo y luego un grito masculino: «Yo soy César». Y de un momento casi imperceptible, la chica fue a dar contra una pared lateral y cayó de rodillas. De su cabeza brotaba sangre, pero nadie se inmutaba. Yo comenzaba a enfadarme. Comencé a pensar que a aquellos rusos el frío le había congelado la sangre de la piedad. Entonces me puse en pie y dije: ¿acaso aquí nadie va a hacer nada? El sacerdote dijo: «Siéntese, por favor». Mi esposa me tomó la mano y con una mirada me hizo sentar. De pronto la chica, que por un minuto guardó silencio, se puso en pie retorciendo su cuerpo y se comenzó a acercar a mí. Venía directamente a mí con ojos vidriosos.
piel verde como el césped y pasos rígidos. Todos abrieron lugar como sentenciándome a muerte frente al demonio. La chica se me puso de frente y puso mi mano en la frente y desperté en otro lugar. Era una casa típica de Moscú, con la diferencia que la sangre brotaba de las paredes. En el salón había un hombre y una mujer decapitados. Entré a un cuarto y allí había un símbolo escrito con sangre en la pared, y bajo una cama, una chica con muchos cortes de su cuerpo. Luego todo se puso oscuro y allí en pie, Susor, era una especie de hombre con cabeza de cerdo y me dijo: yo no soy de este mundo, pero si no me detienes cobraré más vida hasta que alguien me libere. Libérame, libérame. Allí desperté. La chica estaba en el piso. El sacerdote se acercó a mí y dijo: vamos, hábleme. ¿Qué os dijo? No sé. No recuerdo. Dije asustado por aquella experiencia. Tiene que recordar, exigía el sacerdote. No me acuerdo. Seguidamente me levanté del lugar. Mi esposa me seguía. Caminamos un rato por Moscú. Trataba de entender lo sucedido. Mi esposa no decía nada, solo caminaba a mi lado. Pasó una semana de estos sucesos y todas las noches el sueño se repetía, pero cuando despertaba no me acordaba de nada, aunque sabía que había tenido una pesadilla. Un lunes en la mañana, mientras miraba la tele, una noticia salía a la luz. Encuentran asesinados a una mujer y su esposa. La que parece ser su hija se encuentra en estado de gravedad. Entonces recordé, si esas caras me eran familiar, eran las que veía siempre en mis pesadillas después de aquel domingo de exorcismo. La casa, escrito por Jordan Roque Álvarez. Hay muchas cosas inexplicables en este mundo, algunas tan terroríficas que hacen que uno tome decisiones inmediatamente. El 2 de enero de este año encontré una casa que parecía el hogar perfecto. Mi esposa y yo pensamos que era una ganga. El vendedor nos propuso todas las mejores variantes para obtener nuestro sueño de tener nuestro propio hogar. La vivienda era espaciosa y bueno, merecía algo de reparación. Sin embargo, su estructura era sólida y nos pareció fabulosa. Cuando entramos en ella, empezamos a ilusionarnos en cambios y nuevas reformas. Así que no lo pensamos mucho, y en una semana estábamos en la mudanza y los preparativos. Pero la cosa cambió muy pronto el primer día. Encontré una ouija debajo de una de las camas del segundo cuarto. Era muy antigua. Al parecer los dueños tenían sus creencias. Para no incomodar a mi esposa, no dije nada y tiré a la basura aquella reliquia. El segundo día encontré una marca de una mano en la puerta que iba al sótano. Inmediatamente la pinté, pues verdaderamente era escalofriante y no quería que mi esposa se pusiera a curiosear. El tercer día en el cobertizo me encontré una muñeca que daba espanto. Esta me llamó la atención, pues su fecha de fabricación era de 1903. E inmediatamente la llevé a un anticuario que me dio unos 200 euros por ella. Pasados unos días encontré un escrito en la pared: nunca pares. Y según fui limpiando y habilitando la casa, siguieron apareciendo cosas extrañas. Por ejemplo, entre pared y pared me encontré varios cuchillos. En el cielo raso había un coche de niño que estaba de 1908, según busqué en internet, por la marca de fabricación. En la última semana de reforma me asusté encontrar en la parte del garaje un maniquí cubierto de cinta adhesiva y sin cabeza. Sin embargo, este no sería el único, pues en el propio cielo raso del garaje encontré muchos maniquíes, pero en este caso mujeres y un bebé. Aquello me costó sacarlo, pues eran de yeso y pesaban mucho. Recuerdo que el camionero que contraté para botarlo me dijo que se veían terroríficos, pero yo, queriendo hacer posible el sueño mío y de mi esposa, no me preocupaba nada de esto.
aunque sentía curiosidad. Y pregunté al de la inmobiliaria, quien me dijo que en la casa habían pasado varias familias y que detrás de la historia de la casa no hay nada oscuro ni tenebroso por qué preocuparse. La casa tiene un espacio que supuestamente era una cava de vinos. Allí encontré una puerta bloqueada que curiosamente no iba a ningún lado, cuando al abrir solo había una pared de ladrillos. Pero todo se puso tenso la mañana que decidí arreglar la cisterna de agua y limpiarla. Allí encontré un hueso humano. Por supuesto llamé a la policía local, que junto a los peritos hicieron el levantamiento. Sin embargo, el hueso era tan viejo que el informe de la policía arrojó que era de 1944 y que al parecer podía ser de alguna amputación que se hizo en la guerra. A toda esta, yo no conté nada a mi esposa y seguí trabajando en la reforma de la casa. Ya había adelantado mucho cuando en una habitación donde había muchos trastos encontré crucificada una muñeca de plástico. Esta, a diferencia de las otras cosas encontradas, no parecía ser tan vieja. Por supuesto que la quité de la pared y la tiré a la basura. En ese mismo cuarto encontré una estatua que colgaba del techo. Por supuesto que la quité de la pared y la tiré a la basura. En ese mismo cuarto encontré una estatua que colgaba del techo. Una lápida con la inscripción de una niña nacida en 1903 y fallecida en 1907. También otra especie de crucifijo con una criatura extraña, nada parecida a Cristo, y una muñeca sin ojos. Ese día me fui a la biblioteca del ayuntamiento de la región y pregunté sobre este hogar, que ya pasaba a ser parte para mí de terror. La señora que me hizo la investigación solo dijo que allí vivía una familia de artistas, que solo esas cosas podían ser parte de sus trabajos. Esto me tranquilizó un poco mi miedo y continué mi construcción. Para finales de marzo casi todo estaba terminado y ya aquellas tristes cosas parecían haber sido borradas. Pero en la mañana antes de mudarnos, definitivamente encontré un interruptor con dientes clavados y una especie de crucifijo. Definitivamente tuve que remover. Mi esposa vendría ese día para chequear todo. Claro, con todas estas cosas que me pasaron, seguro usted pensaría que yo me arrepentiría, pero no. Así que desafiantes nos mudamos a nuestro nuevo hogar. Hoy, si usted está leyendo esto escrito como evidencia de las cosas que encontré en mi nuevo hogar, es porque no estamos entre los vivos. Por favor, no compre esta casa de la calle Rabanustras 41. Trovadores, espero que estéis disfrutando de estos relatos. Agradecería que en este momento le dé fuerte al botón de suscripción activando la campanita de notificaciones y aparte le des like al video. Continuamos. Manos, escrito por Jordan Roque Álvarez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. En el bosque siberiano hay muchas cosas extrañas que se cuentan por cazadores y turistas. La realidad es que entre la soledad, el frío y las muertes ocurridas en la guerra y prisión extrema de este inmenso bosque, nada nos puede sorprender. A mediados del año pasado, un grupo de amigos nos fuimos al interior de estos montes en pleno mes de junio. Nuestro objetivo era ir a buscar setas, pues en Moscú es muy codiciada. Un kilo de este tipo de hongo puede costar hasta 1.500 rublos. Nos fuimos hasta un pueblo llamado Nueva Siberia y luego emprendimos la marcha por nuestros propios pies, 14 kilómetros. La realidad es que pasamos bien los primeros 3 días. Cazábamos, tomábamos vodka y uno de los del grupo cantaba música tradicional rusa. ¿Qué más podíamos pedir? La recogida de setas iba bien hasta que un día Vladimir Lukovich comenzó a delirar y ver cosas. Normalmente cuando estás en un lugar como este suele ocurrir estas cosas. Es como lo mismo que pasa en el desierto cuando llevas mucho tiempo. Esa mañana nuestro amigo comenzó a ver manos sujetando los árboles. Al principio no le hicimos caso. Pensamos que el vodka le había afectado o había fumado algo. Luego nos preocupamos cuando comenzó a señalar donde supuestamente veía las manos.
Decidimos llevarlo al campamento improvisado y seguir nosotros con nuestra recogida de hongos. Pero sobre las 3 de la tarde, otro de nuestros amigos, Yuri, salió corriendo, diciendo que había visto manos en un árbol. Al principio nos reíamos, pero al ver su cara de desesperación, entonces comenzamos a preocuparnos. El jefe del grupo preguntó si había probado alguna seta, pues algunas son alucinógenas, pero Yuri es de esos pocos rusos que no le agradan los hongos. Tratamos de no dar importancia al tema y continuamos nuestra labor. Sobre las 4 de la tarde, todos fuimos testigos de las manos en los árboles. ¿Cómo podría describir lo que vimos? Lo único que puedo decirte es que salimos al campamento casi corriendo. Por allí nos sorprendería la desgracia de nuestro viaje. Nuestros dos compañeros, Yuri y Vladimir, estaban desangrados, con sus manos cortadas. Habían muerto. Levantamos el campamento y sin perder tiempo, salimos a toda prisa del bosque. Al llegar al pueblo, fuimos a la comisaría. Teníamos que hablar de lo sucedido con alguien y reportar la muerte de nuestros amigos. El jefe de policía nos dijo: les creo, hace 2 años atrás a un grupo de turistas le pasó lo mismo. Resulta que en esta región se traían muchos de los soldados alemanes para cortar árboles y para protestar por las condiciones. Algunos se cortaban sus manos. No sabemos qué es lo paranormal que puede ocurrir, pero de vez en cuando estas historias se repiten. Más nunca volví a Siberia y no se lo aconsejo a nadie. La cabaña de las innumerables noches. Escrito por Boris Ormond. El silbido frenético de las víboras hizo poco para perforar el velo oscuro del aguacero incesante. Me estremecí, ya sea por el frío del aire acondicionado o por la premonición de lo que vendría después. No puedo decirlo. Los pálidos faros iluminaban una acogedora cabaña que se destacaba brillante y cálida contra la fresca oscuridad de una noche húmeda. Suspiré cuando lo pasé. Mi gerente me cortará la cabeza si no llego a la reunión temprano mañana. Cuando llegué a la misma casa de campo por tercera vez, tuve que aceptar de mala gana que estaba irremediablemente perdido. Fue una elección fácil entre el diluvio implacable que azotaba mi techo de hojalata, como un tamborilero enojado, o la cálida cabaña que me atraía con el encanto de una mujer que sabe lo que quiere. Salté y corrí hacia la puerta que crujió al abrirse el tercer golpe. Empujé cuando mis olas quedaron sin respuesta. Entrar en el calor se sentía bien, así que no me di cuenta de que alguien caminaba detrás de mí. El aliento fresco en mi cuello y un leve susurro me hicieron girar sobre mis talones. Pero todo lo que vi fue una nube de polvo cuando la puerta se cerró de golpe y no se movió. Estaba atrapado. No vi ningún daño en quedarme a pasar la noche. El fuerte rugido de mi estómago me hizo dirigirme a la cocina. Había un poco de agua viciada gotando de un grifo que goteaba y nada en la despensa, pero la casa parecía habitada. Encontré el dormitorio en el piso de arriba y me desmayé. Me desperté un nuevo día de lluvia torrencial y sin escapatoria. El temor absoluto en mi corazón palideció en comparación con mi sed. Ver la lluvia solo la hizo más profunda. El tercer día recogí el agua del grifo y la bebí. Casi no llegué al único baño de arriba antes de vomitar el resto del contenido de mi estómago. Después de yacer en el suelo fresco del baño durante horas, me arrastré hasta la cocina con la esperanza de encontrar algunas migajas. El grifo goteaba más rápido ahora con un delgado chorro de líquido pútrido familiar. El darme cuenta de que no hay ninguna fuente de agua excepto el inodoro de arriba me hizo sentir arcadas secas en el piso de la cocina a cuatro patas. Una vez que pasó, encontré algo de fuerza y cajas de cereal vacías en la despensa. También descubrí que devorar cartón seco se siente como si estuvieran lijando el interior. Todos los días me levantaba, limpiaba, revisaba la red, intentaba salir del infierno, dormía y repetía.
Perdí la noción del tiempo y me aferré a fragmentos de cordura y esperanza al mantenerme ocupado. Estaba quitando el polvo cuando la mujer llamó a la puerta y entró, saliendo con cautela de la lluvia, al calor de la casa, de espaldas a mí. Me arrastré hacia adelante y me incliné hacia su oído. Mi garganta reseca solo pudo reunir un susurro. ¡Corre! Se dio la vuelta para ver cómo una nube de polvo se alejaba cuando la puerta se cerró de golpe. Una carta de confesión, escrito por Boris Oldman. Soy detective y estos últimos 7 años he trabajado exclusivamente en homicidios. En noviembre de mi primer año, una presentadora de noticias de la estación de televisión local fue asesinada y su cuerpo desnudo fue exhibido en un parque popular. Cada noviembre desde entonces, un ciudadano prominente de nuestra pequeña comunidad ha sido asesinado y exhibido de manera similar en lugares muy públicos. He estado en el equipo trabajando en el caso desde el principio, y aunque me duele admitirlo, hasta este momento aún no habíamos encontrado una sola pista sobre quién podría ser el asesino. Después del 2 de noviembre, el periódico local apodó al asesino el asesino de celebridades de noviembre, y luego comenzó a menospreciarnos a mí y a mis colegas por nuestra incapacidad para resolver el caso. Cada año sucesivo, las críticas se hicieron más fuertes y duraron más, y cada año mis colegas y yo nos sentimos más frustrados y desconcertados por el hecho de que aún no habíamos descubierto ni una sola prueba relacionada con ninguno de los asesinatos. Hasta hoy. Acabo de encontrar la siguiente carta dirigida a nuestra comisaría. A quien sea, bla, 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 bla. No soy de los que entierran el plomo. Soy el asesino de celebridades de noviembre. Como prueba, usé la llave adjunta para abrir la caja de seguridad 1616 en Fair National, donde encontrará una propiedad personal que pertenece a cada una de las 6 víctimas. Se incluyó una llave. No tengo una explicación para haber hecho lo que he hecho, pero la carga que siento por haber tomado esas vidas ha aumentado hasta el punto que, irónicamente, supongo, ya no puedo sostenerla. Encontrará a mis víctimas séptima y octava en el remitente del sobre de esta carta. La octava víctima seré yo y la séptima será mi amada esposa, con quien pretendo cruzar. Ve en Cristo, Reverendo George Harrison. He oído a gente hablar de que se les helaba la sangre. Ahora sé lo que querían decir. Escuché la llave en la puerta principal. Mi esposo regresaba de sus mandados, sin duda, uno de los cuales había estado llevando la pila de correos de la mesa del vestíbulo a la oficina de correos, excepto por el que accidentalmente había dejado caer en el vestíbulo. Estaba en el estudio. Mi revólver reglamentario estaba arriba, guardado bajo llave en el armario de mi dormitorio. El pie de las escaleras estaba cerca de la puerta principal, la puerta por la que acababa de entrar mi esposo. Mi entrenamiento seguía tratando de hacer efecto, pero mi corazón seguía interponiéndose en el camino. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que dejaras tu like y un bonito comentario. Comparte con un amigo para ayudarnos a crecer. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.